Le agradezco enormemente que cada uno de ustedes estén hoy acá en MCC recibiendo la palabra de Dios, adorando junto con nosotros al Dios vivo. El hecho de llegar aquí siempre ya es una victoria espiritual. No podemos ignorar nunca, jamás, los obstáculos y las estrategias del enemigo para estorbar el hecho que lleguemos a la adoración. Y en segundo lugar, una vez que esté aquí, Él sigue obrando de manera que podamos encontrar tropiezo para llegar al Señor con fe. Así que ya estamos aquí, estamos adorando juntos, estamos buscando juntos el rostro del Señor, tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, ya estamos en victoria espiritual, ya tenemos ganancia espiritual en esta tarde. ¿Puedes decir amén? Yo creo que ese gozo, esa alegría, ya la tengas clara en tu corazón. Dios va a hablarte en esta tarde. Una vez más, le invito a buscar en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el libro de Éxodo? ¿Cómo está en su lectura? ¿Ha encontrado algo nuevo en el libro de Éxodo? Espero que sí. Porque de manera especial Dios también ha hablado a mi corazón cada semana mientras digo tiempo a estudiar esta porción. Éxodo capítulo 4, a partir del versículo 27 en adelante, tenemos una sesión muy grande en el día de hoy. Estaremos cubriendo panorámicamente hasta el capítulo 10. Ya tenemos a un Moisés dócil a la voluntad de Dios. La semana pasada vimos cómo Moisés vino al encuentro con Dios y allí recibió un llamamiento de ser usado como libertador del pueblo de Israel. Él mostró excusas, resistencia, pero al final él dijo algo así como: heme aquí, envíame a mí. Y emprendió enseguida el viaje para Egipto. Ahora, cuando él está llegando a Egipto, Dios también está trabajando en la vida de su hermano Aarón. Y la sesión esta de 27 al 31 nos cuenta que Dios habló a Aarón y dijo: ve al desierto a encontrarte con Moisés. Una vez más, quiero dejar esto bien claro y que seamos conscientes de lo siguiente. Dios siempre está obrando. Dios siempre está hablando. Dios está obrando con Moisés en el desierto, mientras el pueblo de Israel está orando y gimiendo. Y Moisés está caminando por el desierto de Egipto, mientras Dios entonces habla con Aarón y lo mueve al desierto. Dios está obrando en otras personas además de ti. Y Dios está obrando en otros lugares además de en Miami City Church. Dios está obrando con su pueblo, llevando adelante su propósito. Siempre lo está haciendo. Ahora se encuentra Aarón con Moisés. ¿Qué encuentro más extraordinario? Son dos hermanos de carne y de hueso, como dice uno, de la propia sangre. Hacía un periodo de 40 años que no se veían. La última vez que Aarón supo algo de Moisés es que había matado a un egipcio y que había huido al desierto. La última vez que Moisés supo de Aarón es que él seguía como esclavo en Egipto. Ahora él está regresando a Egipto y él no sabe si su familia vive o no. ¡Qué sorpresa! Que el primer rostro que encuentra en el desierto es de su propio hermano. Que él dice: yo vine porque Dios me mandó. Ah, ¿Dios te dijo eso? Pues déjame decirte lo que Dios me ha dicho a mí. Y allí le comparte lo que Dios le había comunicado en el monte. Dice: entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir. Y hizo todas las señales que Dios le había dicho que hiciera para realizar. Entonces Moisés y Aarón se reunieron con el próximo ciclo de liderazgo y eran los jefes, los ancianos, vamos a decir los patriarcas, las cabezas de familia de Israel.
Y a ellos le dicen, la experiencia de Moisés, a ellos le hacen los milagros para confirmar el llamamiento. ¿Y cuál fue la respuesta ahora de estos líderes? Al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Esto es un culto de adoración muy peculiar y único en su clase. ¿En qué consistió? Consistió en el testimonio de Moisés personal, respaldado con la palabra y el poder que Dios le había dado, y entonces la respuesta de ello es adoración. Adoración. Amado hermano, cuando nuestra adoración es más ferviente, cuando nuestra adoración es más auténtica, cuando es una respuesta a lo que Dios nos ha hablado y a lo que Dios ha hecho o ha prometido que hará por nosotros. ¿Tú quieres combustible para cantar un domingo en la tarde? ¿Tú quieres nueva fuerza para entrar en la presencia del Señor con gozo? Céntrate en la palabra de Dios y responde con gratitud, con alabanza, con gozo, con fe lo que Él te dice en su palabra. Recuerda los hechos de Dios, de su fidelidad, de su poder, de su sanidad en el pasado. Alimenta tu alma de ese combustible suficiente como para cuando tú entres a la casa del Señor, tú puedas decir como Pablo, bendito sea el nombre del Señor. O como Juan, a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. O como cualquier otro profeta, que consciente de quién es Dios, lo que ha hecho, lo que ha prometido, tú dices, yo tengo que dar gracias, tengo que dar alabanza a Él. Ahora, ese espíritu permanecería en los próximos eventos, porque aquí viene la promesa, aquí viene la visión, aquí vienen los milagros, pero ahora viene el desafío. ¿Cómo esto que nos han dicho va a hacerse una realidad? Esto es la adoración, pero después viene el vivir en misión. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque cuando escuchamos la palabra, los testimonios, adoramos, nosotros podemos salir de la casa de Dios lleno del Espíritu Santo, lleno de expectación de que algo bueno Dios ha hecho y va a hacer. Pero luego la vida tiene sus desafíos. Y esta es la gran pregunta. ¿Mantendremos el espíritu de adoración ante los desafíos de la vida? ¿Mantendremos la firme confianza en lo que Él ha dicho cuando vengan las pruebas? Vamos a dejarlo allí. Introduzcámonos juntos al trono del faraón para ver qué ocurrió en el primer día en que Moisés y Aarón llegaron a esa sala. Este es el diálogo que tiene Moisés y Aarón con el faraón. En otras palabras, Dios nos ha mandado que salgamos al desierto para adorarle. Deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Yo creo que no es una manera políticamente correcta entrar ante el trono del supremo faraón dando mandamientos. ¿No creen? ¿Usted iría al gobierno de la ciudad dando un mandamiento? ¿Usted iría pidiendo un favor? Por favor, ¿tú crees que tú podrías, si entre tus posibilidades, si no fuera mucha molestia? Pero esto viene de Dios, quien tiene autoridad sobre el faraón. Y Él está diciendo, Dios nos ha mandado que vayamos a adorarle al desierto. Y dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Cómo reacciona en primera instancia Faraón? Lo primero que dice, yo no conozco ese Dios. ¿De qué Dios tú me estás hablando? ¿Dios de los hebreos? No.
¿Cuál es su nombre? Yo no conozco a ese Dios. Si yo no conozco a ese Dios, ¿cómo voy a obedecerlo? Déjame decirle que poniendo aparte momentáneamente la arrogancia del faraón, tiene todo el derecho de decir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la única forma en que nosotros estaremos dispuestos a obedecer a Dios es cuando le conocemos más. Tú tienes problemas con obediencia, tú tienes un problema de conocimiento de Dios. Porque si tú no conocieras que sus propósitos son siempre buenos, que va a ser siempre agradable, que su voluntad siempre va a ser perfecta, que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, que todas sus promesas son fieles, que Él cumple cada una de sus palabras. Cuando tú sabes eso, no para repasarlo en una escuela dominical, sino como una convicción del alma, entonces tú eres más pronto y dócil para obedecer. Le digo más, el conocimiento bíblico y el conocimiento de Dios no es un fin en sí mismo. Si tú fueras a matricular en una asignatura de cualquier seminario de South Florida, tú podrás vencer esos créditos, tener un certificado, pero ese conocimiento que obtuviste no es un fin en sí mismo. No es para que tú digas, yo sé esto o yo sé aquello. El conocimiento de Dios es completamente diferente a cualquier otro conocimiento que adquirimos en nuestra carrera escolar. Porque cuando conocemos realmente algo de Dios, cuando realmente podemos comprobar que conocemos algo de la Biblia, cuando nosotros damos frutos en nuestra vida que corresponden directamente al conocimiento que tengamos. Tú sabes realmente que Dios es santo cuando tú vives en santidad. Tú conoces realmente la gracia de Dios cuando eres capaz de extenderla a otros. Tú sabes que Jesús es compasivo cuando tú tienes compasión por los perdidos. La manera en que Dios comprueba si conoces algo de la manera que debes conocerlo es cuando lo vives. Porque si no es simplemente información. Pero la palabra de Dios no solo te informa, la palabra de Dios debe transformarte, te transforma. Y logra transformarte cuando tú lo recibes de una manera espiritualmente sana. No como un ejercicio espiritual, intelectual solamente, sino cuando eso se hace carne en el corazón. Esto para mí es muy importante. Entonces sí, Faraón tenía razón. ¿Cómo va a obedecer si no conoce a Dios? Ahora, pero eso no está evidenciando un conocimiento espiritual del asunto, sino lo que está evidenciando realmente en Faraón es su arrogancia. Es decir, Dios no es nadie para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo ni le conozco. Yo que soy Faraón, no le conozco. La segunda respuesta es que dice, ustedes lo que están haciendo es distrayendo a la gente de su trabajo. Esto realmente yo lo escuché muchas veces en Cuba. De una forma u otra, el conocimiento, por lo menos lo que decían, del hombre secular, el hombre carnal, el hombre natural que no teme a Dios, dice, esa gente que está metida en la iglesia es una partida de vago. ¿Tú sabes por qué están metidos en la iglesia? Porque no les gusta trabajar. Porque si ellos trabajaran, no tuvieran tiempo de estar metidos en la iglesia. Son unos vagos. Los pastores son unos vagos, los misioneros son unos vagos. Entonces, ese espíritu de Faraón, que a veces lo vemos en nuestra generación también, dice, son unos vagos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se debe tratar? Voy a añadirle el trabajo, voy a hacer el trabajo más pesado. Y a partir de allí, dejó de proveerle la materia prima para construir los ladrillos. Ahora van a tener que buscar la materia prima y van a tener que seguir cumpliendo la norma del día. Y los lanzó
a la calle. Bueno, ese edicto de Faraón se hizo válida. Entonces, para el siguiente día, los hebreos no recibieron la materia prima. Y al no recibir la materia prima, no cumplieron el plan del día. Y al no cumplir el plan del día, entonces vinieron los ejecutivos del faraón para pedirle cuenta. Allí el conflicto se hizo tan grave que juntos los líderes, que son los mismos que se habían encontrado con Moisés, son los mismos que habían terminado en adoración, ¿me siguen? Van ante el faraón y le dicen al faraón: ustedes no nos han dado materia prima, por tanto, ¿cómo esperan que nosotros cumplamos el plan del día? Faraón dialoga con ellos muy parecido a con Moisés. Ustedes lo que necesitan trabajar, si pensaran en trabajar, no tuvieran tiempo para adorar, ustedes quieren salir a adorar porque son unos holgazanes. Y los mandó, discúlpenme, a la calle. No resolvieron el asunto. Por tanto, fueron donde estaba Moisés para darle las felicitaciones. ¿Cómo fue el diálogo de estos líderes con Moisés? Déjame decirlo una vez más, fue el mismo Moisés que después del culto del domingo pasado habían saludado en la puerta, ¿ok? Moisés, ¿qué tú has hecho? Lo que trajiste a nuestra vida no fueron bendición. Has puesto la espada de muerte en manos de nuestros enemigos. Ahora, el sol que ellos vieron en adoración se opacó en medio de la aflicción. Y creo que a todos nos pasa eso en más de una ocasión. En el culto, en la predicación, en la exhortación de los hermanos, nos vemos todo bien claro. Dice: claro que sí, por supuesto. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando viene el conflicto, lo que entendimos tan claro en la casa de Dios, ya no lo vemos con tanta claridad. Y entonces lo que brota no es alabanza, lo que brota es queja, desesperanza, desánimo, depresión, oscuridad es lo que se ve solo en el horizonte. Pero esto es lo que debemos recordar: lo que Dios dijo que haría, lo hará. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Pero suele suceder extrañamente en la vida que después de la bendición, la consagración, la palabra de Dios, eso que has recibido de Dios, se pone a prueba en los próximos días. Cuando eso ocurra, no nos dejemos engañar por las circunstancias inmediatas, sino que tengamos una visión espiritual de la vida. Levanta la cabeza, mira más allá. Dios obrará a tu favor. Amén. Ahora, Moisés reaccionó al mandamiento, Faraón respondió al mandamiento con más trabajo, más dictadura. Los ancianos respondieron con queja. Ahora, ¿qué tendría que hacer Moisés? ¿Qué haría Moisés? ¿Cómo respondería Moisés? Porque él mismo está viviendo las mismas circunstancias. Está siendo enviado por Dios. Su llamamiento recibe oposición y conflicto. Ahora, ¿qué hará cuando las cosas, en vez de ir para bien, empeoran? Bueno, Moisés lo que hace es orar, buscar el rostro de Dios. La oración es el campo de batalla del Hijo de Dios. Hay cosas que se logran en tu familia, en tu negocio, en tu ciudad, con tus amigos. Hay cosas que se logran porque tú las conseguiste en oración. En oración.
Moisés se volvió al Señor. Versículo 22 del capítulo 5. Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Déjame decirle que Moisés no estaba viendo las cosas tan claras como quisieran, pero está orando. Quizás no tenga la mejor actitud o no tenga la mejor claridad o el mejor pensamiento, pero está en el lugar correcto, está orando y está desahogándose con la persona correcta, está delante de Dios. Hay esperanza. ¿Para qué me enviaste? Desde que me presenté ante Faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Déjame decirte, tú no has hecho nada para liberarlos. Amado hermano, con esta materia prima humana está obrando Dios cosas maravillosas. Moisés, ¿el siervo perfecto? No. ¿El graduado de la Universidad de Dios? No. Pero está orando y está buscando a la persona correcta. Y cuando en su confusión busca a Dios, recibe dirección que lo encamina de nuevo en la misión. Amado hermano, todos nosotros, como al buen cubano, cometemos pifias, dicen uno, errores, pero hay esperanza cuando seguimos teniendo esto claro. Dios tiene siempre la solución. La oración siempre es la mejor opción. Y después del encuentro de Dios, todo cambiará. ¿No es verdad? Y vino Moisés al segundo encuentro con Faraón. Capítulo 7, versículo del 8 al 13. ¿Qué sucede? En este encuentro, rápidamente se desarrolla la narrativa que Aarón toma su vara y la tira delante de Faraón. Cuando Faraón ve esa vara que al caer al piso hace tan, como una vara, pero de pronto se desliza de manera flexible y elástica y escurridiza como una serpiente, él dice: ¡wow! Aquí hay algo sobrenatural. Pero no dice nada. Dice: vamos a ver cómo yo enfrento esto. Entonces llama a sus brujos a que hagan lo mismo. Y a mí me sorprende que hacen lo mismo. Tú dirías, cuando yo leí la historia de Elías con aquellos profetas, ellos se cortaron y hicieron, pero no cayó fuego. Yo esperaría que aquí cayera la vara y tan, y no pasara nada. Pero esa vara de esa brujería oscura sí se convirtió en serpiente. Lo que podemos entender que el poder satánico es a veces mayor de lo que podemos imaginar. No debemos ignorar sus maquinaciones. Segundo, el poder satánico tiene un estilo único de imitar la obra de Dios. Satanás no es nada original, no es nada creativo, es un copiador, es un chino vendiéndote una copia barata. Yo no dije que los chinos eran Satanás, yo dije que Satanás es un chino, ¿ok? Yo no estoy hablando mal de... me estoy enredando mal. Ay. Lo que sucede es que Satanás es un imitador. Después borramos esa parte del video. Es un imitador. Pero, esto sí debemos tener siempre claro. El poder de Dios es superior. Se la comió la serpiente.
que se derivaba de la vara de Aarón persiguió la serpiente de los magos y se la comió. Luego Aarón, con una sangre fría, tomó la cola de la serpiente y en su mano se convirtió nuevamente en vara. El poder de Dios siempre será superior. No porque el mundo hace tal cosa, porque el mundo hace tal cosa, o fulano hizo tal cosa. Déjame decirte, el poder de Dios es siempre superior. Ahora, nos vamos a introducir rápidamente en una sucesión apurada de las plagas que vendrán como juicio sobre el corazón de Faraón, pero para destrucción de Egipto. Porque ese hecho extraordinario no ablandó el corazón para nada del Faraón, sino que él dijo: no van a ir a adorar. Dice, bueno, ¿quieren mano dura? Pues mano dura. Déjame introducirle algunas ideas. Primero, las plagas que vamos a mencionar a continuación son un juicio directo a los poderes espirituales de Egipto. Es decir, cada plaga está atacando un dios egipcio. Tarea para la clase, Javier, para la casa. Ahora, el propósito final de las plagas está en capítulo 10, versículo 2, que dice así: lo hice para que tú, Moisés, puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé ante ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Es decir, que las obras de juicio que vamos a mencionar están ocurriendo para que se cree un testimonio a favor de la gloria del Señor. De manera que de generación a generación los padres y las madres pudieran sentarse con los hijos sobre las rodillas y decirles: déjame contarte quién es el Dios de nuestra familia. Primera plaga, capítulo 10 del 14 al 25, perdóname, 7, capítulo 7 del 14 al 25, la plaga de la sangre. ¿Qué sucedió? Ustedes conocen la historia. Viene Moisés al encuentro de Faraón cerca del Nilo. Él toma agua en sus manos y la derrama, y al derramarla el agua se convierte en sangre. Con ese acto, las aguas de Egipto quedaron todas malditas. Donde quiera que había agua, se convirtió en sangre. El Nilo fermentó, se pudrió, sus peces y animales que habitaban allí murieron al instante. La corrupción, la peste, la podredumbre se hizo saber en Egipto. Esas aguas quietas, tranquilas del Nilo se convirtieron en pesadas y densas aguas que no se podían navegar. Una nación sedienta, como un desierto místico, donde estaba rodeada de agua y tierra fértil, ahora no había nada para saciar su sed. ¿Qué hizo Faraón? Tráigame a mis brujos. Y ellos hicieron lo mismo. Ahora, déjenme hacer lo siguiente. Cada vez que los brujos y magos de Faraón hagan una imitación de un juicio de Dios, no lo está minimizando, sino que lo está multiplicando. Si no era suficiente que toda esa agua se había convertido en sangre, lo que hubiese quedado en algún momento entre un espacio y otro, ellos también la convirtieron en sangre. Y así sucederá con las siguientes plagas. Cada vez que estos magos hagan una señal, lo que está haciendo es agravando el juicio de Dios. De tal manera que Dios puede usar la acción satánica y el mal del mundo
para traer juicio sobre ellos mismos. No ignoremos ese obrar de Dios. Segunda plaga, las ranas. Capítulo siguiente, versículo del 1 al 15. Ranas. ¿Alguien tiene miedo a las ranas? ¿Solo Elianet? ¿Solo Elianet? ¿Solo? Mamá tiene miedo a la rana. Rana. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Una rana saltó sobre la almohada del faraón y dijo, ¡pah! ¿Y esta cómo llegó aquí? ¡Pum! Y donde cayó esa rana, dijo, 10 más. Déjame buscar a mayordomo para que me ayude. Cuando él va para allá, el mayordomo dice, ¿sabes qué? Ni entres al baño, el baño está lleno. De tal manera que en la escalinata del palacio empezaron a subir contra el tráfico también. Contra el tráfico, ¿por qué? Porque estaban huyendo la gente del palacio hacia abajo, pero las ranas iban subiendo ya el nivel. Y en ese punto medio de la escalinata ya no sabía para dónde coger. Rodeado de ranas. Y en ese círculo que quedaba allí, comenzaron a saltar para arriba de ti y tú no sabes cómo quitártela de encima. Rana por doquier. Ranas. Versículo 8. Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, por favor, rueguen al Señor que aleje de mí esa rana. ¿Cuándo quieres que esto ocurra? Faraón dijo, mañana. Espérate. Amado hermano, si tú tienes esa pandemia de ranas, ¿cuándo tú quieres que se vaya? ¡Ya! Ahora, ¿por qué el corazón del hombre, mi corazón, en vez de responder de manera instantánea al trato de la disciplina de Dios, uno dice, déjame dormir una noche más con las ranas? Yo puedo aguantar más este juicio, yo puedo aguantar más esta disciplina, porque yo todavía quiero permanecer una noche más en esta dureza de corazón, haciendo caso omiso al mandamiento de Dios. Un día más, una semana más. Al terminar esta semana yo tomo esa decisión. Al terminar este mes yo cambio mi vida. Una noche más con ranas, por favor. Tú no sientes que Faraón está usando una razón lógica. Pero ¿acaso actuamos con lógica cuando nos oponemos nosotros a los mandamientos de Dios sabiendo que eso solamente ocurre para nuestra desgracia? Al otro día Moisés oró, las ranas se fueron y el faraón, al verse que se libró de esa maldición, no dejó ir al pueblo. Plaga número 3. ¿Cuál es? Piojo. Muchachón, ¿tú has tenido piojo? Yo he tenido piojo. Y cuando yo he tenido piojo, lo primero que me hizo mi mamá era al barbero. Al 1 y después alcohol, una toalla y yo un ataque de asma, pero digo, no importa, tú te mueres pero sin piojo. Y después que muertos los piojos en la cabeza, empezar a sacar uno por uno. Le voy a dar una técnica. Lidia, tú no sabes lo que es eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Alcohol en la cabeza también. Alcohol no, Ok, entonces viene después el paso mágico de la madre cubana. El peine de diente fino con un hilo entre dientes. Para allá, para acá, para... ¡Míralo! ¡Míralo! Vinagre es más saludable, pero alcohol... Ay, ya viejo, pues la sangre tuya es buena. Él estaba envenenando los piojos, ahí no mordía a nadie. Amado hermano, ¿qué pasó con esos piojos? Vinieron los brujos. Por favor, díganle a estos muchachos que ustedes pueden con eso. Y ellos quisieron sacudir el polvo para que el polvo se convirtiera en piojo, pero ellos no pudieron. Mira qué manera tan extraña obra Dios. Ahora la palabra de Dios
vino a Faraón, no por medio de sus profetas, sino por medio de sus enemigos. Los que van a dar una palabra de Dios ahora para Faraón, ¿quiénes son? Sus propios brujos. Dicen ellos, dedo de Dios es esto. Admitieron los magos del Faraón, pero este endureció su corazón. Amado hermano, hay ocasiones que el corazón del hombre está tan ciego en su pecado que aun cuando los que no conocen a Dios le dicen, ¿tú sabes qué? Desde que tú dejaste de ir a la iglesia, tú no eres el mismo. Tú lo que necesitas es ir a la iglesia. Eso ocurre más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pero aún escuchando eso de personas no creyentes, no hacemos caso. Déjame decirle que cuando el corazón del hombre está terco, ni aunque le escribas un versículo en el aire en manos de un ángel, entiende. Plaga número 4. Moscas. Moscas. En el mes de mayo y abril en Cuba hay una pandemia, epidemia. ¿Qué hay después de eso? Mosca. Yo recuerdo, estando en el seminario, un fin de semana que regresé a casa, en cada esquina de la mesa al almorzar había lo que llamamos un ciclón. ¿Recuerda el ciclón? Sí, aquel ventilador grande parecido al que tiene Nidia y que dice que es grandón así. Así teníamos algo así en cada esquina de la mesa. Tenía que aguantar el plato porque si no el viento se lo llevaba. Pero déjame decirle esto, las moscas se quedaban. Se quedaban. ¿Qué no ha hecho una familia cubana para espantar las moscas? Búscalo en YouTube. Las moscas son insoportables. Un mosquito te pica, lo espanta, ya. Una mosca, una mosca es capaz de atormentarte a ti más que los gritos de tu esposa cuando te pelean. Es más insistente que la suegra. Aproveché que no estaba aquí. Pero ¿qué sucede? Juicio de Dios. ¿Cómo actuó Faraón? Envió el Faraón a su gente, perdónenme, y mandó a buscar a Moisés. Y le dijo que orara por él. Cuando las moscas desaparecieron, el corazón de Moisés volvió a endurecerse. Amado hermano, el deseo de arrepentirse, el deseo de hacer un cambio ante el mandamiento de Dios, duró el tiempo que duró el malestar. Me quité la consecuencia de mi desobediencia, lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Plaga 5, muerte del ganado. En una noche murieron todo el ganado de Egipto. No quedó uno para alimentarse, no quedó uno para trabajar la tierra, no quedó un ganado en pie. ¿Qué hizo Faraón? Versículo del 1 al 7 del capítulo 9. Envió a su gente para que investigara si en los hebreos había pasado lo mismo. Versículo 7. Envió el Faraón gente a ver los ganados de los israelitas. Es decir, esto lo voy a solucionar con investigación. Voy a investigar. Voy a buscar en Google si esto es común que le pase a la gente de mi edad en este tiempo. Voy a ver en Google si es normal que después de tomando estas decisiones, fisiológicamente, esto me esté pasando. Es decir, no conectamos que esto venga de Dios, no conectamos que esto es consecuencia de mi desobediencia, no conectamos, seguimos pensando naturalmente, biológicamente, científicamente, para ver si esto realmente es común, si esto es normal, si esto es una alternativa, si esto es un pronóstico para este tiempo. Cualquier excusa que me diga, esto no es producto de mi desobediencia. ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer terco como una mula, desobedeciendo a Dios.
lo que necesito nada más es una chispita de algo que me justifique quedarme en esta posición. Plaga número 6, úlceras. Amado hermano, la úlcera es aquella herida, llaga que se infecta y que en el centro es más profunda, que llega al hueso y va comiendo por la infección carne y expandiendo mientras drena toda cosa mala y pestilente. Todo el pueblo de los egipcios estaba con úlceras. ¿Pero qué hizo Faraón? Versículo 12. No quiso el Faraón saber nada de Moisés y de Aarón. Es como que alguien está en desobediencia. El Señor, para disciplinarlo, le da una enfermedad. Pero cuando está en enfermedad, dice: no se lo digan al pastor, no se lo digan a Giovanni, por favor. No quiero verle la cara a Matiel. Que no aparezcan por aquí, porque nada más entren por esa puerta me van a decir: tú sabes. No quiero verlo. Esto lo supo yo callado, pero no quiero ver que nadie me diga nada de Dios. Plaga 7, el granizo. Vinieron lluvias. Los granizos es esa solidificación de la lluvia que se convierte en piedra, pero aquellos son proyectiles, son disparos. Pero eran tan grandes y eran tanto que todo lo que había fuera del techo de casa o de una edificación quedó aplastado y murió. Sea vegetación, sean animales o sean personas. Pero esto no vino sin una advertencia. Los que creyeron la advertencia se refugiaron y se salvaron. Los hebreos lo hicieron, y algunos que empezaban a temer de los egipcios lo hicieron. Pero quienes no temieron la advertencia, llegada la hora y el día, murieron. Plaga 8, langosta. Esa langosta para nada es ese animalito marisco, rosadito, del mar del Caribe. No. Eso es como el saltamonte, grillo, así ruidoso. Pero ¿cómo come? No queda nada verde en una nación. Pero no nacen así, ¿eh? Ah, te gané. Dice que son grandes. No queda nada verde en una nación después que eso invade como un manto la tierra. Tal pareciera que esto sí iba a ablandar el corazón del faraón. Versículo 16. Miren este lenguaje religioso, por favor. Calofríense, erícense los pelos, por favor. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mis pecados. Una vez más. Ok. Oraron. Se fueron a la langota. Versículo 20. El Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los israelitas para que se fueran. En esta semana voy a hacer un video introduciendo el debate de el faraón endureció su corazón o se lo endureció Jehová, y qué implicaciones tiene esas dos afirmaciones. No lo voy a hacer ahora. Cuando yo lance un video esta semana, ustedes búscalo y revísenlo. Vamos a hablar del tema, pero esta es la verdad. El corazón de faraón permaneció duro. Plaga 9 y final para hoy. Déjame tomar un aire. Tinieblas. Durante las 6 de la tarde comenzó a atardecer y se hizo oscuro. Mañana saldrá el sol. No te preocupes. 8 de la mañana. Mujer, corre la cortina. No es que están así desde hace rato y sigue de noche. 1 de la tarde. Qué raro. Aquí está pasando algo. La cuestión es que toda la nación quedó en oscuridad, de tal manera que no podían hablarse con sus vecinos.
porque la oscuridad era tan densa, tan espesa, que era imposible de vencer. Eso tiene una respuesta científica y química, así que usted búsquelo también en las redes sociales, quizás en Google, haga una investigación, algún comentario, para que usted vea qué interesante el espesor de las tinieblas o la oscuridad, y cómo a veces la luz combate con ella. Pero esta es la realidad, juicio de Dios. Cuando Moisés vino entonces al encuentro con Faraón, tal pareciera que ahora sí iba a dejar ir al pueblo, iba a ablandar su corazón, pero él lo iba a hacer bajo sus condiciones. ¿Me siguen? ¿Están despiertos todavía? Los voy a dejar ir. Versículo 24. Pero, léalo después. Ese pero cambia todas las cosas. Es decir, yo voy a obedecer a Dios, pero en mis condiciones. Yo los voy a dejar ir a ustedes, pero vayan solo los hombres. Amado hermano, no debemos nosotros jugar ni tentar a Dios. Cuando se trata de obedecer a Dios, mire, le obedecemos sin peros, porque Él tiene la autoridad. Él es el Señor. Por tanto, no, yo obedezco, pero esta área no me la toque. Pero hasta este límite, porque si yo llego a este límite, ¡ay de mí! Pero ahora no. Pero si me responde tal cosa, entonces yo me consagro y digo y hago voto. Pero cada vez que hagamos un pero, Dios borra todo lo que hemos dicho y hecho hasta ese pero, porque ese pero invalida todo. Y cuando Moisés se lo dijo así, que no lo harían a su manera, sino que deberíamos hacerlo a la manera de Dios, Él dijo: largo de aquí, jamás vean mi rostro. Y Moisés dijo que así sea. Amado hermano, hemos transitado rápidamente a través de estas 9 plagas. Nos queda una para la semana que viene. Y hemos visto los juicios de Dios y cómo responde el corazón humano. ¿Qué aprendemos? Bueno, en primer lugar, que Dios es el juez de toda la tierra. Segundo, que ante Él todos los hombres responderemos por nuestra vida. Tercero, que Dios juzga de muchas maneras, muy diversas. Él puede juzgar por juicio y por palabra. Puede juzgar en privado o en público. Puede concederte que hagas algo y eso sea un juicio, y privarte de que hagas algo y eso sea un juicio. Él puede juzgar inmediatamente o postergar su juicio. Pero esta es la verdad. Dios es juez. Todos daremos cuenta delante de Dios. Y no importa la forma que tenga el juicio de Dios, se llevará a cabo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay un juicio temporal. Los juicios temporales deberían servirnos como advertencia para amar la santidad. Un juicio como disciplina debería corregir nuestro camino para acercarnos a Dios. El juicio que Dios ejecuta sobre los enemigos de Él debería alentar nuestro corazón de que Él defiende nuestra causa. Esos son juicios temporales. Pero hay un juicio eterno que aún queda para todos los hombres. Hebreos 9:27 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan a juicio, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según sean nuestras obras.
Amado hermano mío, ¿cómo escaparemos de ese juicio de Dios? La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. En la cruz el juicio de Dios cayó sobre su Hijo y lo resucitó al tercer día, porque Él murió recibiendo no el juicio que Él merecía, porque Él murió inocente. Él murió por el juicio que yo merecía y que tú merecías. Por eso, por morir de manera inocente, por morir de manera sustituta por el pecador, Dios lo resucitó. Ahora, quienes ponemos nuestra fe en Él, escapamos del juicio eterno. Esto es todo lo que tenía que compartir con usted en el día de hoy. Por favor, vayan a sus casas con este mensaje en su oído. Vuelvan a leer esta sesión y que tiemble nuestro corazón por temor ante la santidad y la justicia de Dios. Y que ese corazón nos lleve a obedecer a Dios y no endurecer nuestro corazón cuando venga la advertencia y la disciplina.